Y nada, lo primero de todo, como siempre, ¿de acuerdo? Antes de comenzar un webinario, lo primero de todo siempre es advertir de los riesgos, pues, oye, de la operativa en renta variable, ¿vale? Al fin y al cabo, este tipo de contenido estará enfocado en activos que conllevan riesgos, con los cuales se van a poder perder fondos y que algunos de ellos, debido a su naturaleza compleja, pueden no ser adecuados para todos los inversores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre es interesante entender el riesgo que queremos someter a nuestra operativa. Y sobre todo también nuestro webinario, al estar enfocado en activos sin apalancamiento, en activos en este caso de acciones o ETFs, pues oye, como veis en pantalla, Admirals es una muy buena opción. Para todos aquellos que queráis invertir en este tipo de activos o que necesitéis un poquito más de información, pues oye, yo estoy a vuestro alcance, no solamente con este webinario, sino también obviamente eh, para cualquier tipo de consultas, tanto yo como el equipo, ¿de acuerdo? David.prieto@admiralmarkets.com o si queréis un correo un poquito más general, spen@admiralmarkets.com, sobre todo para saber comisiones, para saber las condiciones de negociación, el tipo de cuenta que hay que utilizar para invertir en este tipo de activos y también, oye, si os apetece para ejecutar lo que es el plan de autoinversión, que bueno, ya lo he comentado en diferentes webinarios, pero para todos aquellos inversores que planean una operativa de medio largo plazo, y lo primero de todo, obviamente, es elegir un activo que un inversor, ¿vale? Que nosotros como inversor consideramos que tiene un potencial alcista, ¿vale? Porque si no, obviamente, no tendría sentido depositar cierto capital en un activo con el fin de perder dinero. Pues con el plan de inversión, como ya he comentado, si tenemos capital en la wallet, lo que hará este capital será ser transferido de forma automática en un horizonte temporal que nosotros planeemos y con una cantidad que nosotros planeemos, ¿no? Con el fin, al fin y al cabo, de realizar una estrategia de CA, Dollar Cost Average, para, en el caso de que pues, el mercado suba, pues oye, hacer compras progresivas y en el caso de que el mercado caiga, que para ello es lo más interesante, es decir, obviamente nuestro enfoque no es que el mercado caiga, pero esta estrategia está muy bien, ya que si el mercado cae, nuestro precio medio es menor y por lo tanto siempre es interesante tener liquidez cuando el mercado realiza algún tipo de corrección. Por lo tanto, bueno, con el plan de autoinversión nos alejamos de estar continuamente viendo el mercado, que muchas veces es una de las razones por las que los inversores pierden capital, el estar continuamente enfocado en una operativa, ver cómo fluctúa, ver cómo baja, ver cómo sube y por lo tanto experimentar emociones. Y bueno, como digo, ¿no? Es un enfoque totalmente sistemático de lo que sería nuestra inversión. Perfecto, José Antonio, acabo de verlo, que me has dado el ok, te lo agradezco mucho. Y nada, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Porque, bueno, la pasada semana, como comentamos en el webinario previo, pues bueno, era una semana en la cual había tres acontecimientos muy, pero que muy importantes que podían marcar el ritmo del mercado. Como hemos visto en los anteriores webinarios y veremos también ahora en pantalla, pues bueno, todos los ETFs indexados, en este caso a índices americanos, la verdad que están realizando durante todo este año 2025 un empuje alcista muy pero que muy claro, eh, con un flujo continuo de rotura de máximos. Sí que es cierto que esto no quiere decir que en los próximos meses vaya a ocurrir lo mismo. Siempre podemos experimentar ciertas correcciones del mercado, pero dado que estos tres eventos también fueron acorde a que el mercado siguiese subiendo, pues la semana pasada efectivamente volvió el precio, está nuevamente cerca de máximos e incluso con ligeras roturas. Como digo, ¿no? Todo lo que puede salir bien está saliendo bien. La reunión de Trump y Xi Jinping, pues ha tenido un enfoque muy positivo, han llegado a acuerdos, realmente es lo que se predecía previamente a esta reunión. La decisión de tipos de la Fed, que ahora la veremos un poquito más en detalle, pues finalmente bajó tipos y también puso fin a lo que es el programa de reducción del balance, ¿de acuerdo? Lo cual es una manera de medio bajar tipos de interés también, puesto que le está dando más estímulo a la economía. Es decir, reducir el balance es hacer un poco más estricto o estrujar un poco más lo que es la inyección de capital por parte de la Fed. Y si ponemos fin a esta reducción, por lo tanto, va a haber una mayor facilidad de inyectar capital. ¿De acuerdo? Y por otro lado, los resultados empresariales, que como comentamos, de las 7 magníficas, 5 de ellas presentaban resultados
un poquito disparidad, por ejemplo, Facebook, en este caso Meta, no llegó a tener buenos resultados, pero bueno, Amazon, Apple, también Google, aunque no lo he puesto en pantalla, pero bueno, tuvieron resultados muy, pero que muy positivos. Y bueno, como he comentado, ¿no? Vamos a estrujar un poquito más lo que fue la reunión de la Reserva Federal estadounidense, que al fin y al cabo marca el ritmo de la economía, marca el ritmo también de los índices americanos, de las acciones que componen estos índices americanos. Y como comentamos en el webinario anterior, y si no, os animo a que echéis un vistacillo, una bajada de tipos es interesante para las bolsas, ¿vale? Por muchísimas razones, sobre todo por hacer que los inversores, entre comillas, ahorren menos eh, y tengan un mayor poder adquisitivo, el cual lo pueden incluso arrastrar, ¿no? A lo que es un poco la renta variable, es decir, mayor interés por parte de los inversores a los activos de riesgo, no solamente por el aumento del poder adquisitivo, por ejemplo, en la bajada del dinero que tienen que pagar por préstamos, sino también porque cualquier tipo de depósito, cualquier tipo de cuenta remunerada, ¿no? Como hemos visto nosotros que ahorramos en euros, la gran mayoría de las entidades lo que han hecho ha sido bajar el tipo de interés que nuestro dinero produce por sí solo. Es decir, ha habido muchas entidades que nos han cuando lo que es el Banco Central Europeo ha tenido tipos el año pasado, a principios de este año, ¿no? Por encima del 3%, por ejemplo, incluso cerca del 4%, ha habido muchas entidades que nos han dado este tipo de interés o muy cerca de él. Pero ahora mismo, por ejemplo, en el Banco Central Europeo, ¿vale? El tipo de interés es bastante menor, ¿vale? Se sitúa en torno a un 2,25%. Y obviamente si nos dan un 4%, estas entidades estarían perdiendo dinero. Pues entonces aquí pasa lo mismo. Una bajada de tipos hace que los inversores busquen activos de riesgo, puesto que la renta fija o las cuentas remuneradas o el rendimiento, entre comillas, garantizado libre de riesgo no sea tan interesante, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ¿no? Acorde un poco a las previsiones, recordar que había un 99,9% de probabilidad de bajada de tipos por parte de la Fed, simplemente de 25 puntos básicos, pero efectivamente la Fed cumplió con lo que era la previsión, bajó los tipos de referencia a 25 puntos básicos, llevándolo al rango de 3,75-4%, y como hemos comentado, puso fin a la reducción del balance, ¿vale? Lo que en inglés, bueno, se suele ver Q, lo que son las iniciales, ¿vale? La Q y la T, ¿vale? Quantitative Tightening. Como digo, esto es una forma, entre comillas, de bajar tipos de interés, pero sin ser bajados. ¿Por qué? Porque va a seguir estimulando la economía. Y es que debido a varias variables, entre ellas, por ejemplo, el cierre de la administración del gobierno, que hace que no se publiquen datos de economía, como por ejemplo esta semana, que posiblemente este viernes, a ser el primer viernes de mes, no se publicarán los non-farm payrolls, no se publicarán datos laborales y únicamente tendremos este miércoles los datos ADP. Esa es una variable. La otra es que, a priori, pues bueno, la Reserva Federal estadounidense considera que la inflación, pese a que esté más o menos estable, sigue siendo un poco alta y por lo tanto una bajada de tipos nuevamente en diciembre puede no ser interesante. Todo a falta, como digo, ¿no? de lo que son los datos económicos y luego también las discrepancias entre los miembros, pues todo ello hace pensar, ¿vale? Que posiblemente la Reserva Federal estadounidense en la última reunión del año, que será en diciembre, no baje tipos. Y por lo tanto, pues bueno, con este fin de la reducción del balance que comenzará el 1 de diciembre de 2025, pues es una ligera medida que, pese a que no se bajen tipos, puede ayudar a lo que es la estimulación de la economía. Entonces es un poco lo que he puesto en el quinto punto, ¿no? La reducción del balance es igual a una bajada de tipos encubierta. Puede ser. Pero como digo, realmente entre los miembros de la Fed tampoco hay una unanimidad. No la ha habido, por ejemplo, en esta última decisión de tipos, en lo que es la bajada de tipos. Incluso el gobernador Miran, que es bueno, el amigo, ¿no? de Donald Trump, que es la primera vez, ¿no? que un organismo o una persona del propio gobierno está dentro de la Fed. Pues bueno, ya sabéis que Donald Trump lo que busca siempre es bajar tipos de la forma más abrupta posible, con el objetivo de estimular la economía. Pues en este caso, Miran quería recortar 50 puntos básicos, e incluso hay otros representantes de la Fed que lo que buscaban era mantener tipos. Por lo tanto, hay bastante discrepancia.
¿de acuerdo? Como vemos, Como vemos en pantalla, pues bueno, en este caso el ETF del SP de Vanguard, ¿vale? El ETF de la gestora Vanguard que replica el índice SP 500, pues bueno, muy cerquita de máximos nuevamente. Los máximos son el 28, en este caso de octubre. Y bueno, el mercado muy, muy cerca de máximos. ¿De acuerdo? Como digo, esto no quiere decir absolutamente para nada que en diciembre vuelva a ocurrir lo mismo, etcétera. Aunque bueno, como veremos en pantalla, nos encontramos en un periodo muy estacional y muy optimista, ¿vale? Eso sí que lo puedo adelantar. Pero bueno, antes de nada vamos a ver también, ya que nos metemos en bancos centrales, vamos a meternos, ahí va, perdonadme, vamos a meternos en lo que ha ocurrido también este jueves con el Banco Central Europeo, ya que, bueno, también obviamente hubo reunión por parte de la Reserva, perdón, por parte del Banco Central Europeo. Y las previsiones son que incluso puede mantener tipos durante todo el 2026, ¿vale? Realmente no ha tenido ese tono tan protagonista como ha tenido, por ejemplo, la reunión de la Fed, pero bueno, es interesante destacar lo que es un poco el crecimiento firme, la inflación controlada, una política monetaria prudente, ¿de acuerdo? Sin buscar hacer giros inesperados en cuanto a lo que son los tipos de interés. Y bueno, como vemos en pantalla, em, bueno, debido a la distensión comercial y geopolítica, los riesgos disminuyen, el turismo y la digitalización han impulsado el sector servicios, al consumo, la inflación se está acercando y está muy alineada con el objetivo del 2%. Y bueno, parece ser que, bueno, la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central Europeo, considera apropiado mantener el nivel actual de tipos. Ha sido por unanimidad, este caso sí. Y incluso, como digo, ¿vale? Se espera que en todo el 2026 se mantengan los tipos actuales. Como vemos también en pantalla, a lo largo de esta semana salió el PIB en este caso de la eurozona, el PIB trimestral, ¿de acuerdo? De lo que sería septiembre de 2025, bueno, junio 2025, bueno, julio, septiembre, julio, agosto, septiembre, perdonadme. Y pese a que ha habido una ligera desaceleración con respecto al trimestre anterior, ¿vale? Con el dato mostrado en junio de 2025, sí que es cierto que el crecimiento sigue estable, ¿no? En este caso de un 1,3%. Me gustaría destacar, ¿vale? El por qué España, pues bueno, actualmente está siendo uno de los principales motores económicos en la eurozona. Sí que es cierto que con una clara desaceleración, porque en diciembre de 2024 nos situábamos con un crecimiento trimestral de un 3,7% y actualmente un 2,8%. Pero aún así, pues bueno, somos de los países de la eurozona que más crecimiento están teniendo con respecto a los trimestres anteriores. Estos datos sí que es cierto que se pueden malinterpretar, ¿vale? Soy totalmente claro. Al fin y al cabo, cuando una economía está muy fuerte, que realmente, pues bueno, a día de hoy hay muchos datos, ¿no? Que apuntan a que, bueno, no está claro que una economía se pueda catalogar como fuerte, incluso con posibles riesgos de recesión, muchas de ellas, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que si una economía tiene datos muy buenos, por mucho que siga creciendo, que tenga un crecimiento estable, esta variación con respecto al dato anterior es menor. Pero si hay una economía que no está creciendo de forma clara, ¿vale? A la mínima que experimenta un crecimiento decente, pues esa variación con respecto al dato anterior es superior. Me explico. Imaginaros que hay una economía que ha crecido un 100% es decir, que tiene, por ejemplo, de datos 100, lo que es el PIB, y al año siguiente 102. Esto quiere decir que esa economía solamente ha crecido un 2%. Y sin embargo, imaginemos otra economía que tiene, en vez de 100, tiene un 2, ¿vale? Como dato de PIB, y de 2 ha pasado a 4. Estaremos hablando de que esa segunda economía ha crecido un 100%, ¿vale? Y podríamos interpretar que esa economía está siendo un motor importante en cuanto a lo que es la economía general, poniendo, por ejemplo, a la eurozona como economía general y a los otros y al resto de países que componen la eurozona, pues en esos ejemplos. Que no quiero decir que esté ocurriendo eso con España, pero sí que es cierto que, claro, ese 2,8%, pues oye, es bastante alto, ¿no? Con respecto un poco a la situación, en este caso económica. Pero oye, al fin y al cabo son datos objetivos en este caso y oye,
hay que destacar que España esté creciendo con respecto al trimestre anterior. Donde quería llegar previamente, y sobre todo centrándonos en lo que son la estacionalidad de la economía americana, es que, bueno, antes de nada, los datos que voy a mencionar ahora hay que cogerlos siempre con puntillas, ¿vale? Porque otra de las cosas que a mí me gusta mencionar siempre en los webinarios es que cada momento es único, ¿vale? Por mucho que ahora mismo estemos con el índice americano cerquita de máximos históricos, no quiere decir que obviamente vaya a ocurrir a final de 2025 vaya a ocurrir lo que ha podido ocurrir el año 2024, lo que ha podido ocurrir en décadas anteriores, y en estas estadísticas pasa lo mismo. Como cada momento es único, en primer lugar por el contexto y en segundo por la participación de los inversores, porque solamente con que un inversor del año pasado no esté, por ejemplo, en el periodo actual y ahí realice el mismo tipo de operativa, ya varía completamente el momento. ¿De acuerdo? Ahí es donde quiero llegar. Pero sí que es cierto que, bueno, es importante destacar, y esto es la fuente de Carson Group, que estadísticamente hablando, desde el año 1950 nos encontramos en el momento del año más interesante para todos aquellos que busquen una operativa en largos, ¿vale? Una operativa de compra en índices, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que no solamente nos encontramos en los mejores 6 meses del año, es decir, desde el periodo noviembre-abril, sino que obviamente en el mes de noviembre, pues de forma estadística, ¿vale? Estadísticamente hablando, nos encontramos en el mes en el que más media de retorno, que más media de rentabilidad ha generado desde el año, en este caso, 1964. Pero como digo, hay que entender el contexto en el que nos encontramos, hay que entender, pues oye, que estamos cerca de máximos, que estamos en un momento con posibilidad de un contexto geopolítico eh, con tensiones, ¿de acuerdo? Que sí, que ahora mismo pues hay mucho optimismo en Oriente, acuerdos de paz entre Israel y entre Palestina, la Reserva Federal estadounidense bajando tipos. ¿Vale? Al fin y al cabo, el contexto es interesante, pero no quiere decir absolutamente para nada que el rendimiento de este mes sea positivo. Pero bueno, al fin y al cabo son estadísticas, me gusta compartirlas y bueno, como he comentado, ¿no? El SP 500 en este caso del ETF Fondo Vanguard, muy cerquita de máximos, ¿vale? Entonces, para entender el si es interesante o no, bueno, no interesante o no, para entender la relación entre el precio actual, porque, corregirme si me equivoco, pero seguramente muchos de vosotros habréis escuchado que los mercados van a bajar, que obviamente todo lo que estamos viviendo es una auténtica burbuja, ¿de acuerdo? Seguramente lo habéis escuchado, ¿verdad? No sé si alguno quiere sacar algún tipo de... No sé si alguno me quiere comentar algo, pero vamos, que seguramente lo habréis escuchado, ¿verdad? Y lamentablemente estamos viendo cómo los mercados están haciendo todo lo contrario, es decir, los mercados solamente es decir, lo que están haciendo continuamente es romper máximos. Efectivamente, se escucha con la IA. Y es ahí donde quiero llegar. Porque, bueno, en primer lugar me gustaría comentar lo que es esta variable, que para todos aquellos que invertís en índices o en acciones, principalmente en un contexto, como digo, ¿no? Siempre medio largo plazo, es decir, no buscar una especulación cortoplacista, es interesante entender el PER, ¿vale? Lo que sería el Price to Earning Ratio, es decir, eh, entender cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cada unidad de beneficio de una empresa. Es decir, entender la variación y la relación del precio actual del mercado, ¿vale? La cotización actual del mercado con respecto al beneficio de una empresa. ¿Por qué es interesante? Porque se permite valorar si una acción está cara o está barata, ¿vale? Yo recuerdo, claro, es que claro, entendiendo un poco el pasado, pero yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2021, ¿vale? Tras lo que fue la pandemia del COVID, numerosos inversores, pues comentar que acciones como Amazon, acciones obviamente punteras, no eran interesantes invertir puesto que su PER estaba alto. Esto es importante entender que es una variable única y que el PER, por ejemplo, no indica una tendencia. El PER simplemente indica si la valoración de una acción es cara o barata. Ahora bien, es una variación, es un indicador subjetivo, en primer lugar.
porque pese a que el contexto, pese a que ese PER es interesante siempre compararlo con lo que es el contexto, también hay que compararlo, por ejemplo, con el sector y también hay que compararlo, como digo, ¿no? con lo que es la valoración general de los activos. Si al fin y al cabo nos encontramos con que la gran mayoría de los activos tienen un PER muy elevado, es decir, el precio actual eh, está muy... el precio actual es muy pequeño con respecto a la cantidad de beneficios que está generando la empresa. em, pues obviamente, claro, estaríamos hablando de una posible venta, ¿no? De ese activo. Pero eh, ahora quiero llegar un poquito más a la conclusión, ¿vale? Pero donde quiero llegar es que este indicador, ¿de acuerdo? Es bastante interesante, en primer lugar, para identificar oportunidades de inversión y, como digo, evitar sobrevaloraciones. Al final es el precio entre los beneficios. Por lo tanto, si el precio actual está muy caro con respecto a los beneficios, el PER es muy elevado, ¿vale? Esto es sencillo. PER, precio entre beneficio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues como digo, ¿vale? Si los beneficios son bajos con respecto al PER actual, con respecto al precio actual, perdonadme, el PER es alto. Pero ahora bien, depende del sector, el PER medio, el PER general del sector puede ser más alto o más bajo. Como vemos en pantalla, ¿de acuerdo? Voy a ver si puedo, aunque bueno, creo que se ve bien, ¿de acuerdo? Vamos a meternos solamente en lo que es el PER actual. Los sectores de información, los sectores de tecnología, los sectores industriales, los sectores donde hay una mayor inversión, tienen un mayor PER. Pero sin embargo, los sectores, en este caso de energía, los sectores financieros, los sectores de salud, tienen un PER un poquito más bajo. Como veis en pantalla, ¿vale? El PER no solamente refleja los beneficios actuales, sino también las expectativas de crecimiento a futuro. Por eso los sectores con mayor potencial de expansión, con márgenes más altos, con modelos de negocio más innovadores, suelen mostrar PER más elevados, ¿vale? Es decir, lo que está dispuesto a pagar un inversor no es el precio actual, sino el precio a futuro, las expectativas a futuro. Entonces, si estamos ante una empresa que está invirtiendo enormemente en inteligencia artificial, que está invirtiendo en un sistema de negocio nuevo, que está invirtiendo, como pasó con Tesla, en un producto totalmente innovador como era que los coches funcionasen con energías renovables como era la electricidad. Pues este PER va a aumentar de forma considerable y no por ello quiere decir que por mucho que ese PER sea muy elevado, estemos en una empresa que esté sobrecomprada. Y cuando algo está sobrecomprado, quiere decir que si compramos ahora, a priori podríamos perder dinero, es decir, podría haber una gran probabilidad de perder capital, porque si está sobrecomprada, quiere decir que ese precio es totalmente irreal a lo que es la realidad, ¿vale? Entonces, es lo que digo, el PER como variable única no es interesante, pero si lo comparamos con otras variables de tendencia y si lo comparamos también con la confianza que tienen los inversores en una empresa, que eso también es muy importante, puesto que al fin y al cabo el que una empresa suba o baje está influenciada por la confianza de los inversores. Entonces, si obviamente hay muchas noticias positivas de que esa empresa tiene pues proyectos de innovación, una gran cantidad de inversión y desarrollo en algo pionero, ¿no? Y va a ser la primera en algo, aunque no esté actualmente generando resultados, esa confianza pues también es una variable más a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, los factores principales, ¿cuáles son? Expectativas de crecimiento, es decir, sectores como tecnología o salud, cotizan con PERs altos, aunque bueno, en este caso el actual PER del sector salud es bastante más bajo de lo que a priori, efectivamente, de lo que a priori históricamente ha sido. Sectores defensivos como energía, utilities, alimentación suelen tener PERs más bajos. El ciclo económico, ¿vale? También obviamente los sectores de expansión, los sectores cíclicos pueden ver aumentar su PER, en recesiones ocurre lo contrario, y también las tasas de interés, ¿vale? Pero a donde quiero llegar, y por eso he comentado que el por qué, que si habéis escuchado sobre si estamos en una burbuja, si estamos en un momento en el que el mercado es irreal, que como veremos a continuación también obviamente hay datos
¿de acuerdo? Y hay pruebas de que lo que está ocurriendo en bolsa no tiene nada que ver con la economía real, pero si nos metemos en la comparación, por ejemplo, de las anteriores burbujas financieras, como fue la crisis del punto com, como fue la crisis o la burbuja en este caso japonesa o el Nifty 50, a día de hoy, espérate, dame un segundo porque no se está viendo bien. Vale, ahora se tiene que ver un poquito mejor, sí. Perfecto. A día de hoy, ¿de acuerdo? El PER de las siete magníficas, ¿vale? No vemos, posiblemente esté tapado, ¿vale? Lo que es los títulos de las compañías, pero bueno, se deduce, ¿no? Que son las siete magníficas. Tiene un PER de 23. Cuando estamos en un momento en el que, pese a que se piensa, ¿no? Y que todo el tema de la inteligencia artificial puede generar beneficios enormes o puede cambiar lo que es un poco lo que es la economía, la forma que tenemos actualmente de trabajar, la forma que tenemos actualmente incluso de invertir o de desarrollar nuestro día a día, pese a que estas empresas, que al fin y al cabo, pues, oye, Apple, Nvidia, Amazon, Microsoft, todas estas empresas están invirtiendo enormemente en IA y por lo tanto están realizando una gran cantidad, como digo, ¿no? Están destinando muchísimo capital, están reduciendo esos beneficios simplemente para invertir. El PER que tienen, el PER medio, es de 23. Y como veis en pantalla, en lo que fue, por ejemplo, la crisis del punto com, las principales compañías tenían un PER de 52. En lo que fue, por ejemplo, la bolsa de Japón, las principales compañías tenían un PER de 67. En este caso, en el Nifty 50, lo que era el PER era 34,3. Es decir, a donde quiero llegar es que si hablamos de datos y si hablamos de esta variable, ¿vale? De este indicador que es el PER, actualmente no nos encontramos en una burbuja. Lo que nos encontramos realmente en el SP 500, que esto es algo cada vez más interesante, y es que este dato, ¿vale? El que veis en pantalla, en el cual las siete magníficas ocupan un 32%, ya es antiguo, ¿vale? Porque actualmente la capitalización bursátil de estas compañías es de un 35%. Es decir, lo que principalmente nos encontramos actualmente con lo que es el SP 500 es que cada vez está menos diversificado. Y que siete compañías, como ya he comentado en anteriores webinarios, pero que siete compañías estén actualmente ocupando el 35%, más de un tercio del movimiento del SP 500, hace que haya una irrealidad y sobre todo mucho riesgo. Mucho riesgo porque si alguna de estas compañías experimentan algún tipo de debacle, ya sea por resultados, ya sea por una variable inesperada, lo que sea, pues obviamente el SP 500 se va a mover de forma brusca. Entonces, el hecho de que haya una posible sobrecompra en un índice, ¿vale? Bueno, en este caso, en el contexto actual, el hecho de que haya una posible sobrecompra o de que los precios estén caros, bajo mi punto de vista, está más arraigado a la poca diversificación de de lo que es este activo que al PER, ¿vale? Entonces, pues bueno, es algo que nosotros como inversores sí que me gustaría que lo tuviésemos en cuenta. Porque, como vemos en pantalla, y hablando y volviendo nuevamente a retomar un poco lo que has comentado, Ignacio, de lo que es la IA, desde agosto, ¿vale? De los datos laborales de agosto, en este caso, pues bueno, que fueron emitidos, que fueron sacados el 4 de septiembre de 2025, hemos visto cómo cualquier tipo de empresa que ha invertido en IA, es decir, un índice enfocado en empresas relacionadas con la IA, ha crecido un 16%, ¿de acuerdo? Desde agosto simplemente. Y el consumo cíclico, que al fin y al cabo es uno de los sectores más defensivos, como es, por ejemplo, bebidas, comida, ¿vale? McDonald's, por ejemplo, traía aquí, Coca-Cola, pero bueno, también empresas un poquito menos importantes, ha tenido un rendimiento de un menos 5,5%. Entonces, nuevamente nos encontramos ante un dato que plasma, ¿de acuerdo? Que si estamos, que las empresas punteras, las empresas que están invirtiendo, están aumentando enormemente su cotización en bolsa. Y actualmente la inteligencia artificial, pues bueno, es un riesgo a tener en cuenta a nivel únicamente de si va a cumplir las expectativas, ¿vale? Pero no por ello quiere decir que sea un riesgo de por sí
el hecho de que exista una burbuja con respecto a estas compañías. Es decir, si todo el tema relacionado con la inteligencia artificial o si ciertas variables ajenas a lo que es la inteligencia artificial, pero que tienen que ver con las compañías que están invirtiendo en inteligencia artificial, valga la redundancia. Es decir, Facebook, Apple, ¿vale? Nvidia, cualquier empresa que esté invirtiendo en lo que es inteligencia artificial, si tiene algún tipo de debacle, el SP 500, pues obviamente ahí sí que se va a ver muy mermado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, nuevamente, dejarme, pensaba que... Vale. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, ¿vale? Porque aquí tenemos dos datos, ¿vale? El primero de ellos sacado, pues bueno, de Bolsa General, ¿vale? Una fuente cuyo principal, bueno, que lo lleva sobre todo David Galán, uno de los principales economistas aquí en España y un antiguo colaborador de Admirals, pues bueno, ha plasmado, ¿de acuerdo? Y pone en alerta al SP 500 puesto que el 40,16% de sus acciones están en tendencia bajista. Es decir, están por debajo de su media 50 y de su media 200. Solamente el 34% de las empresas que componen el SP 500 están en tendencia alcista y casi el 20% están en fase de retroceso, ¿vale? Por lo tanto, hay una gran cantidad de acciones que pueden estar perdiendo estructura técnica. Y por otro lado, también, como he comentado, ¿no? La discrepancia, ¿vale? La poca correlación que hay entre el SP 500 y el mercado real. Desde aproximadamente inicios de 2021 la oferta de trabajos en Estados Unidos ha bajado de forma drástica, ¿vale? Como vemos en pantalla, pero sin embargo el SP 500 lo que está haciendo es subir de forma muy vertical incluso, ¿vale? Por lo tanto hay una gran discrepancia entre lo que es la bolsa y lo que es el mercado real, cosa que en ocasiones puede ocurrir, pero pero nunca se ha visto con esta magnitud. ¿Vale? Porque como veis en el gráfico, estamos en un gráfico desde el año más o menos 2003 y sí que es cierto que lo que es la oferta en este caso de trabajos siempre ha ido, es decir, lo que es la economía real, siempre ha ido muy ligada al movimiento en este caso del SP 500 y ha sido principalmente desde 2023 cuando, cuando el mercado sobre todo ha sufrido una rotura y una disparidad brutal. ¿Vale? Entonces, nada, muy pendientes de esto, era simplemente una variable más a tener en cuenta, puesto que si invertís en acciones, ¿vale? Y, por ejemplo, utilizáis nuestra plataforma de Macroscope, que ya sabéis que la tenéis en la página web, si os metéis en alguna de ellas, como por ejemplo Nvidia, podéis ver en este caso lo que es el PER, ¿vale? Que en este caso, pues bueno, lo tenemos en español, ¿vale? Precio y beneficio, ¿vale? Por ejemplo, Nvidia, pese a que es una de las compañías que incluso la semana pasada llegó a superar los 5 trillones de capitalización bursátil, ¿vale? Tiene un PER bastante más por debajo, tiene un PER de 53, que es un PER alto, pero tiene un PER bastante por debajo de la media del sector, ¿vale? Por lo tanto, simplemente teniendo en cuenta esta variable, podemos predecir que Nvidia tiene menos sobrecompra que otras compañías del sector, ¿vale? Por lo tanto, solamente teniendo en cuenta esta variable, podría ser más interesante invertir en un activo como Nvidia que, vamos a meternos, por ejemplo, en otras al azar, no sé cómo estará Apple, cuál será el PER de Apple, 39, pues bueno, en este caso, para no estar filtrando muchos activos, una compañía como Apple con un PER inferior al de Nvidia, si únicamente nos centramos en lo que es la utilidad de este indicador, ¿vale? De lo que es la utilidad del PER, podríamos tener en cuenta que Apple puede ser más interesante para invertir que Nvidia, ¿vale? Pero como digo, únicamente teniendo en cuenta lo que es este indicador. Habría que ver mucho más de lo que son las métricas financieras, de lo que es un poco lo que es el gráfico, ¿vale? Análisis técnico, etcétera. ¿De acuerdo? Pero bueno, todo esto, como digo, lo podéis ver siempre desde el apartado de Macroscope. Y oye, por si alguno no sabía lo que era el PER, lo, pues bueno, me alegro obviamente de que alguno, ya te digo, si le ha sido útil un poco este contenido del webinario, pues bajo mi punto de vista, como digo, ¿no? Me alegro mucho. Además, en Discord, el objetivo, bueno, mi objetivo obviamente es plasmar todo lo que está relacionado con el webinario, ¿vale? Pondré mucho contenido y, oye,
me puedo centrar también en lo que es el PER para que tengáis nuevamente lo que es pues bueno, entender bien esta variable. Y como digo, ¿no? Si tenéis alguna duda, david.prieto@admiralmarkets.com me podéis encontrar. Quería también destacar algo que hemos metido también en nuestra página web, que es el calendario económico. Em, que bueno, esto lo teníamos anteriormente, pero bueno, lo quitamos por cuestiones de regulación. Y bueno, esto a día de hoy, pues ya te digo, desde lo que es la página web podéis ver el calendario económico de la semana, ¿vale? Podéis obviamente filtrar por noticias de alto impacto, por noticias de menos impacto, dependiendo también de los países. Bueno, ya sabéis, esto al final no deja de ser un calendario económico al uso, sencillo. Y bueno, destacar sobre todo, tenemos, como digo, ¿no? Tenemos, a ver. Bueno, no sé si está todo, sí, vale, que no lo había visto. Tenemos hoy a las 3 de la tarde el PMI de ISM manufacturero en Estados Unidos. Tenemos también la encuesta de Jolts. Tenemos también el miércoles, que bueno, aquí no lo pone, porque además del ISM, del PMI y del ISM servicios, tenemos los datos ADP. Vamos a meternos en la que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, decisión de tipos de Australia. Bueno, para todos aquellos que operéis activos australianos. Vale, es una semana, como digo, ¿no? También muy, muy bancaria, pero bueno, con bancos a priori un poquito menos protagonistas en lo que es la economía general. Pero sobre todo lo que sí que es importante también es la presentación de resultados, ¿vale? De ciertas compañías, a destacar, por ejemplo, hoy Palantir, que la tenemos después del mercado, pero bueno, también compañías importantes como Uber, Shopify, Spotify, Pfizer, Ferrari. eh, AMD, tenemos también McDonald's del sector defensivo, del sector cíclico, tenemos también Robinhood, bueno, tenemos muchísimas compañías, como obviamente ocurre, ¿no? En cada presentación de resultados, en cada semana. Y como digo, ¿no? Todo esto, pues oye, será puesto en nuestro canal de Discord. Imagino que todos los que estéis aquí en el webinario estáis dentro de nuestro canal de Discord, porque oye, si os interesa el contenido de webinarios, imagino que también os interesa lo que es que de forma diaria estemos actualizando lo que es el mercado, que de forma diaria hagamos en ocasiones, pues oye, análisis de ciertos activos. Ya sabéis que dependiendo del test MiFID que tengáis cada uno, podéis acceder a un contenido un poquito más, eh, bueno, no privado, ¿vale? Sino contenido que está tapado dependiendo obviamente del test MiFID de cada uno, es decir, de la tolerancia al riesgo, del nivel de conocimientos, básicamente de los activos que podéis invertir en Admirals. Entonces, bueno, para todos aquellos que tengáis dudas, pues nuevamente, ¿vale? Os animo a que me escribáis o que escribáis al departamento de soporte. Entonces, nada, como digo, este es nuestro número de teléfono, este sería el email, spain@admiralmarkets.com. Y nada, una vez que termine este webinario, también os animaría y os pediría, pues bueno, un pequeño favorcillo, que es básicamente que pongáis algún tipo de opinión en Trustpilot. Em, y, y bueno, pues nada, nos ayudaría bastante, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta, por si queréis dedicar un minutito de vuestro tiempo tras terminar el webinario, pues oye, a hacernos un pequeño favor. Y a ver, Eduardo, vale, si quieres, un segundito. Vale, Eduardo, haz una cosa. Escríbeme. Voy a poner Dame un segundo, voy a poner mi correo. Escríbeme ahí vale, te acabo de pasar lo que es mi email corporativo. Escríbeme para poder saber cuál es tu email en Admiras y así poder ofrecerte, bueno, mandarte lo que es una invitación acorde a tu test MiFID. ¿Vale? Para nosotros poder saber si puedes acceder a todo tipo de contenido o no. Pero vamos, si operas todos los activos en Admiral Markets, puedes operar, puedes pertenecer, ¿de acuerdo? A todas las carpetas de, de lo que es nuestro canal de Discord. Y como digo, os animo a que estéis bastante pendientes porque todos los días, obviamente, hacemos actualización del mercado y luego, pues, oye, hoy, por ejemplo, lunes, a ver si nos da tiempo, colgaremos este webinario, haremos un informe. También me gustaría hacer, como os he comentado, ¿no? Un pequeño informe sobre lo que es el PER para que lo tengáis en cuenta. Eh, bueno, el informe de la FED lo tenía pensado también hacer la semana pasada, pero al final no pudimos por cuestión de tiempo.
Y bueno, como digo, ¿no? Análisis de otro tipo de activos también los hacemos. Entonces, nada, no sé si tenéis alguna preguntilla, si queréis comentar algo más. Como digo, ¿no? Os agradezco que estéis por aquí un lunes a las 2 de la tarde compartiendo un poco, pues oye,